Bien, lo que vamos a ver ahora es qué pasa sobre la cantidad de raíces cuando estamos trabajando sobre el anillo de polinomios. Bueno, el primer teorema, que ya lo debieron haber visto en nivelación, dice que si tenemos un polinomio de grado mayor o igual a 1, tiene cuanto mucho n raíces en k. Es decir, si tuviéramos un polinomio de grado 5, no puede tener 6 raíces. Eso teniendo en cuenta que cada raíz se cuenta como su orden de multiplicidad. O sea, por más que digamos que solamente 1 es raíz, no puede ser que si es de grado 5, 1 sea raíz de orden 6. Y la otra observación es que hay polinomios que, según en qué cuerpo los estemos considerando, puede llegar a ser que tengan raíces o no. Por ejemplo, este polinomio, todos sus coeficientes son racionales, de hecho hasta enteros son. Y no tiene raíces en los racionales, y tampoco tiene raíces en los reales. Pero en los complejos sí tiene dos raíces, i y menos i. Vamos a ver ahora el teorema fundamental del álgebra. Solo veremos el enunciado, la demostración es muy complicada para este curso, que nos dice que todo polinomio no constante, o sea, de grado mayor o igual a 1, tiene al menos una raíz en los complejos. Fíjense que esto no pasaba. Tenía coeficientes en Q, pero no tenía raíces en Q. Pero en los complejos sí pasa eso. Y lo que nos lleva al siguiente corolario. Nos dice que todo polinomio de grado mayor o igual a 1, con coeficientes en los complejos, tiene exactamente n raíces, teniendo en cuenta que contamos el orden de multiplicidad. Es decir, si es de grado 7, vamos a tener que tener 7 resultados, o al menos que la suma de sus órdenes de multiplicidad den 7. Vamos a hacer la demostración. Supongamos que el polinomio es de esta forma, la forma que ustedes conocen siempre. Pedimos que este no sea 0, porque es para contarlo como el coeficiente principal y que sea de grado n. Por el teorema que vimos antes, el teorema fundamental de álgebra, por lo menos una raíz tiene. Entonces lo que hacemos es hacer la división y escribirlo en forma factorizada. Este polinomio tiene grado n-1 porque este tiene grado 1. Ahora, si este es ya constante, o sea, si el n era 1, listo, ya lo probamos. Tiene exactamente una raíz. Si este no es constante, es otro polinomio, y también si le volvemos a aplicar el teorema, también este tendría al menos una raíz. Entonces lo que hacemos es dividir a este, o sea, le aplicamos el teorema a este polinomio. Y entonces el p nos va a quedar como x menos esa raíz por x menos esa raíz. Y lo que seguimos haciendo es, repetidas veces, le vamos aplicando a los cocientes de la justificación de que tiene al menos una raíz, y entonces el polinomio nos va a quedar de esta forma, y va a tener exactamente n raíces en los números complejos. Vamos a ver otro teorema que nos dice qué relación hay entre las raíces si estoy trabajando en el coeficiente con coeficientes reales. Y nos dice que si tenemos una raíz compleja, muy importante que los coeficientes sean reales, entonces también el conjugado va a ser raíz. Y con el mismo orden de multiplicidad. ¿Qué me está diciendo este teorema? Que si como dato me decían que 1 más 2i es raíz, y tiene coeficientes reales el polinomio, ya podemos saber que 1 menos 2i es raíz. Vamos a hacer la demostración. Hay que tener en cuenta que como los coeficientes son reales, los conjugados son iguales, es un número real. Así que la parte imaginaria es 0. Calculemos p en z conjugado. Entonces lo calculamos, y si recuerdan de la unidad de complejos, el conjugado reparte bien con todas las propiedades, con la suma, con el producto, con la resta, con la división. Entonces tener conjugado a cada uno lo podemos pensar como todo conjugado. Eso porque tenemos en cuenta esas propiedades y porque los coeficientes al ser reales son iguales a su conjugado. Luego, esto es lo mismo que el polinomio calculado en z, todo conjugado. Pero como z era raíz, esto es lo mismo que 0 conjugado, que es igual a 0. Entonces, lo que probamos ahí es que z conjugado también es raíz. Es decir, probamos la primer parte. Vamos a ver ahora el orden de multiplicidad, que lo que estamos diciendo es que si 1 más i es raíz triple,
1 menos i también tiene que ser raíz triple. Y la demostración es parecida a lo anterior que habíamos hecho. Decimos, bueno, si el número complejo tiene esta forma, con b distinto de 0, ¿sí? Y z, porque si fuera real es obvio, ¿sí? Que va a ser del mismo orden de multiplicidad porque z es igual a z conjugado. Y si z conjugadas son raíces, entonces todo esto, que es la multiplicación, va a tener que dividir al polinomio, ¿sí? Va a tener que ser un factor del polinomio. Entonces al polinomio lo podemos expresar como todo este polinomio por otro polinomio que tiene grado n-2, porque este tiene grado 2. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este polinomio tiene coeficientes reales. Este también, fíjense que no aparece ninguna ahí por ningún lado. Entonces este sí o sí tiene que tener coeficientes reales. Y entonces le volvemos a aplicar el teorema a este. Decimos que si z es raíz, z conjugado también va a ser raíz de este, y al aplicarlo lo que vamos a ir haciendo es ir disminuyendo el grado hasta que lleguemos a que z ya no es raíz y ya se va a cumplir que tiene el mismo orden de multiplicidad. Como corolario lo que podemos decir es que si tiene coeficientes reales y es de grado impar, al menos una raíz real tiene que tener. ¿Por qué? Porque como las complejas vienen de a 2, porque vienen ellas con su conjugado, entonces si es impar, hay alguna que sí o sí tiene que ser real. Esto no quiere decir que lo vayan a poder obtener de una forma fácil, ¿sí? Puede ser que sea un polinomio de grado 7 y que igual no sepan sacarle porque la raíz es 1 más raíz cuarta de 63 dividido raíz cuadrada de 7, ¿sí? No quiere decir que haya una forma fácil de sacarla, pero sí que seguro que tiene. Bueno, como observación, esto no vale si P tiene coeficientes complejos. Por ejemplo, el polinomio x menos y, fíjense que tiene el término independiente es complejo, es imaginario puro, de hecho, tiene ahí como raíz, pero su conjugada menos y no es raíz, obviamente que no, porque es solamente el polinomio x menos y. Entonces es muy importante que se fijen en eso, que todos los coeficientes sean reales. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este polinomio y nos piden que calculemos todas las raíces y nos dan como dato que 1 más i es raíz. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, si 1 más i es raíz, fíjense que este polinomio tiene todos coeficientes reales. 1, menos 2, menos 3, 10, menos 10, son todos números reales. Entonces, por el teorema que vimos, 1 menos i también es raíz. Entonces, lo que podemos hacer es dos cosas. Podríamos hacer la división de todo este polinomio dividido este que tienen acá. Si ustedes lo distribuyen van a ver que les va a dar polinomio con coeficientes reales, entonces pueden hacer esa división. O podemos hacer Ruffini también con los números complejos. Muy importante que por ahí hagan las cuentas en cálculos auxiliares, porque fíjense, cuando hacen esto no hay problema. Cuando suman tampoco va a haber ningún problema, les queda menos 1 más i, pero al multiplicar tal vez este por este, ya van a tener que empezar a hacer distributivas, es preferible que las hagan en cuentas, cálculos auxiliares para que no les quede tan complicado. Bueno, como me habían dicho que este era raíz, obviamente el resto me va a quedar 0. Volvemos a probar con este y fíjense que nos da otra vez 0. Entonces, nuestro polinomio en forma factorizada se escribe como x menos este por x menos esta otra raíz por, y en definitiva, como hicimos 2 veces Ruffini y era de grado 4, nos va a quedar de grado 2. Así que por x cuadrado más 0 por x menos 5, que es el que tenemos acá. Entonces, 2 de las raíces ya las tenemos que ver las raíces de este polinomio, que con vasca o expresándolo como una diferencia de cuadrados o con valor absoluto, si esto lo igualan a 0, van a sacar que raíz de 5 y menos raíz de 5 son las otras raíces. Entonces, ahí vemos bien, el polinomio tiene 4 raíces y cada una tiene orden de multiplicidad 1. Vamos a ver un ejemplo de cómo armar un polinomio a partir de ciertos datos. Entonces, nos pedían que demos un ejemplo de un polinomio que tenga coeficientes reales, que sea mónico, de grado 11, el término independiente nulo y que menos 3i sea raíz de orden de multiplicidad 5. Todas esas cosas. ¿Qué es lo que me conviene hacer a la hora de armar un polinomio? Como por lo general los datos que me dan son raíces, en vez de pensarlo en forma polinómica me va a convenir pensarlo en forma factorizada.
¿Qué es lo que tendríamos acá? Como el grado es 11, siempre recuerden que va su coeficiente principal por x menos cada una de las raíces, ¿sí? Que tendríamos que tener 11 en total. Bueno, ¿qué otro dato me dieron? Me decían que era mónico, entonces, como era mónico, el coeficiente principal es 1, fíjense, reemplazamos el a por 1 y obtenemos esto. Después, me decían que el polinomio tenía coeficientes reales, y que menos 3i era raíz de orden 5. Entonces, la conjugada, que es 3i, también es raíz de orden 5. Entonces ahí de las 11 raíces que tiene este polinomio ya tenemos 10. Entonces fíjense que en forma factorizada ya quedó sencillo. Lo único que nos faltaría es calcular la última raíz. Pero también me habían dado el dato que el término independiente era nulo. O sea que 0 es raíz. Eso recuerden que cuando el término independiente es 0, 0 es una raíz. Y entonces acá lo pueden expresar como x menos 0 o por x directamente. Y ahí tenemos el polinomio que nos pidieron. Y lo podemos dejar así, no hace falta distribuir ni nada. Lo dejan así y ese sería el polinomio que me pidieron. Hay veces que, dependiendo de los datos que me dan, no va a existir, ¿sí? Por ejemplo, si acá me hubieran pedido un polinomio de grado 8 que cumpla con todas esas condiciones, no iba a existir. O hay veces que pueden tener más de una respuesta. Por ejemplo, si acá me hubieran dicho que no me hubieran dado el dato de que sea mónico, el a podía ser cualquier valor real menos el 0 y entonces ahí tenía infinitas posibilidades.